Ok, señores, comenzamos entonces. Muy buenas tardes para todos los que decidieron asistir hoy a su webinar. Lo que no te dijeron de Florida, cosas que deberías saber, por supuesto, antes de invertir acá en Florida. Para comenzar un poco y dar un poco de contexto, quiero comenzar contándoles que existen diferentes tipos de propiedades. Y no me refiero específicamente a que existen condominios o también los llamamos apartamentos o departamentos, los llaman también townhouses y casas unifamiliares o single family. Me refiero a que existen o existe otro tipo de clasificación que pudiéramos decir que es inventario existente, que son las propiedades que ya están construidas. Luego tenemos construcción nueva, que son aquellas que el proceso de construcción es mucho más rápido, se entregan de 3, 4 a 6 meses, y la famosa preconstrucción, que puede tardar 1 año, 2 años, 5 años, dependiendo de la magnitud del desarrollo. Por supuesto, estamos hablando en ese caso, estamos hablando de edificaciones, o sea, construcción vertical. Déjeme compartir aquí mi pantalla para comenzar de una vez en materia. Lo primero, me encantaría presentarme, ¿verdad? Mi nombre es Valdemar Burman, como lo ven. Yo soy el CEO de Burman Real Estate Group y hago parte no solamente de la compañía más grande de real estate de Estados Unidos, llamada eXp Realty, sino que además soy agente licenciado en bienes raíces para todo el estado de la Florida. Pertenezco también a la Asociación de Realtors del país, o sea, la Asociación Nacional, y trabajo todo lo que tiene que ver con compras, ventas, alquileres, y tanto residenciales como comerciales. Adicional a eso, por años he estado trabajando lo que son adquisición de negocios y carteras de inversión. Para entrar en materia, ¿verdad?, y empezar a contarte las cosas que no te han dicho y que deberías saber, puse aquí algunos puntos importantes. Lo primero, ¿verdad?, el comportamiento predecible del mercado inmobiliario. Ustedes, no sé si lo tienen claro, pero cuando yo les hablo de que el mercado inmobiliario es predecible, me refiero o estoy basando esa afirmación en un histórico. Y justamente acá en esta lámina vemos que yo utilizo la frase los últimos 50 años. Y quiero tomar como referencia esos últimos 50 años, ¿verdad? Porque básicamente en lo que me apoyo para hacer tal afirmación de que el mercado de bienes raíces es predecible, es simplemente que si volteamos a ver el histórico, lo que ha sucedido por los últimos 50 años, cada vez que el mercado atraviesa los ciclos naturales, y ahí está la palabra clave, los ciclos naturales de mercado, que son, se los voy a describir, es una etapa de incremento de valor, una etapa de estabilización y una etapa de corrección de precio. Al final de cada ciclo se ha demostrado por los últimos años de manera histórica de que siempre termina el precio por encima del valor anterior. Lo que quiere decir que estamos simplemente recibiendo plusvalía, obteniendo plusvalía en cada propiedad dentro del mercado inmobiliario. Una de las cosas que hemos estado experimentando es, por ejemplo, ya lo tenemos cuantificado, está establecido, de que en promedio tenemos un incremento de valor entre el 10 al 12% anual acá en el sur de Florida. Solamente, y eso en condiciones, por supuesto, en condiciones normales, sin ningún evento, digamos, de magnitud importante, como pues sucedió en el año 2020, que tuvimos pandemia, que nadie la esperaba, y entonces marcó un récord que fue el 27% de incremento de valor. Por supuesto, se unieron diferentes factores que dispararon el precio. Mucha gente decidió mudarse al mismo tiempo acá al sur de Florida, porque Florida abrió rápidamente el estado comparado con el resto del país, o incluso con el resto del mundo.
Yo, por supuesto, entonces, que la única forma digamos, de perder dinero en una inversión del mercado inmobiliario es que usted tenga que vender en el ciclo incorrecto. O sea, lo que quiere decir que la única manera de usted perder dinero en una inversión de este tipo es que tenga algún tipo de urgencia y deba vender en el momento incorrecto. De otra manera, está extraordinariamente garantizado porque podemos predecir, sabemos, podemos pronosticar cuál va a ser el comportamiento del mercado. El segundo punto que tengo por acá es aprende por qué Miami sigue siendo un destino seguro y atractivo para la inversión inmobiliaria a largo plazo. Por supuesto, Miami sigue siendo, y estoy revisando acá mis notas porque tomé una cantidad de notas que no quiero perder ni un solo detalle de las cosas más importantes que quiero mencionarle a ustedes. Miami es un destino sumamente atractivo porque todos estamos siendo testigos de la transformación increíble, impresionante que está tomando la ciudad. Yo recuerdo aún cuando hablábamos del Miami del 2020. No sé, yo tengo casi 20 años en este negocio y por supuesto no solamente he vivido las diferentes etapas, ciclos del negocio inmobiliario, sino que además he sido testigo, he podido tener la oportunidad de vivir la transformación de esta ciudad. Para el año 2010 estábamos hablando del Miami 2020 y recuerdo incluso había un video promocional donde mostraba cómo a lo largo de la bahía de Biscayne, por ejemplo, de toda esa área de Brickell, empezaban a construirse edificios nuevos y era increíble ver cómo se estaba llenando toda esa área de Brickell y Downtown de más edificios altos, bonitos, modernos. Para el año 2020 ya se habían construido, se habían entregado, pero no solo eso, sino que los inversionistas de muchos lugares del mundo absorbieron ese inventario mucho más rápido de lo que se había pronosticado. Acá incluso se hablaba de 7, 8 años y en realidad sucedió en alrededor de 4 años. Desde el 2010 hasta el 2020 fue terminar construcción e entregar, y cuando llega pandemia en el 2020, todas aquellas personas que habían invertido desde el 2010, lo que experimentaron fue tremendas ganancias, tremenda plusvalía en un lapso de 10 años. Compraron en el 10, 11, 12 y ya para el 20 tenían tremenda plusvalía. Eso, por supuesto, es una prueba más de que el mercado inmobiliario de Miami siempre está a la alza, o sea, ha generado plusvalía, ha generado rentabilidad. El tercer punto que tengo acá es cómo identificar los momentos ideales para invertir, basándose en patrones históricos. Miren, una de las cosas que a mí me gusta decir es que para identificar las oportunidades, lo único que debemos hacer es identificar o tener claro cuáles son los objetivos que tiene usted como inversionista. Es sumamente importante identificar y tenerlo claro los objetivos que tiene, porque Miami ofrece ahora mismo un menú de opciones tan variado que con toda seguridad usted va a encontrar el producto perfecto de acuerdo a su necesidad. O sea, si usted está buscando rentabilidad, hay un producto que ofrece rentabilidad. Si usted quiere un producto que ofrezca plusvalía, definitivamente va a encontrar un producto que su fuerte es el generar una revalorización en el tiempo. Hay incluso productos que cumplen con los dos requisitos. Todo depende hacia dónde usted está mucho más interesado, cuál es su verdadero objetivo. De acuerdo a eso, es que entonces vamos a poder identificar esas oportunidades. Y el momento ideal, señora, el momento ideal es cuando usted está listo. Y suena una respuesta retórica, suena una respuesta bastante genérica, pero no lo es, porque cuando usted tiene las condiciones para comprar, cuando usted tiene las condiciones para invertir, es el mejor momento para usted, salvo momentos pues donde definitivamente, qué sé yo, si estamos en una etapa de corrección de precios y los precios vienen cayendo, bueno,
comprar caro sería un error. Pero si usted, entendiendo lo que está sucediendo en el mercado, hace una buena oferta y hace un buen negocio, pues estarías comprando en un momento con unas condiciones ideales. Aquí tengo como segunda lámina, ¿verdad? Los factores claves para evaluar tu inversión. Y número uno, lo que hacemos es evaluar qué aspectos financieros y fiscales deberías tú tener claro al momento de invertir o antes de invertir. Y los aspectos financieros y fiscales sencillamente tienen que ver con crear toda esa estructura, identificar la estructura ideal para ti al momento de invertir. En la mayoría de los casos nosotros sugerimos, por supuesto, que lo hagas a través de una figura jurídica, porque, por supuesto, entre otros beneficios, separa, te protege, o mejor dicho, protege tu patrimonio personal de la negociación que estás haciendo. O sea, lo que quiere decir que tú estás haciendo una inversión, por ejemplo, adquieres una propiedad acá en Miami y esa propiedad va a estar, digamos, bajo una figura jurídica para separarla de tu patrimonio personal. Porque tener las cosas juntas no es definitivamente buena idea. Por supuesto, también a nivel financiero, si te conviene o no, en la mayoría de los casos conviene usar financiamiento, apalancarte del sistema bancario. Conviene, yo sé que hay mucha gente que va a decir, no, yo no quiero obtener un préstamo, no me gustan las deudas, pero hay deuda buena, hay deuda muy buena, sobre todo cuando hablamos de ustedes, personas que vienen de otros países, que tienen realidades completamente diferentes a las nuestras, donde en la mayoría de los casos tienes un 12, 15, 18% de interés para recibir un préstamo, y acá estaríamos quizá al 7, al 8, digamos, siendo un inversionista. O sea, la tasa de interés es favorable con respecto a la de los países de origen de ustedes, inversionistas, lo que quiere decir que puedes duplicar, puedes ampliar tu patrimonio utilizando el financiamiento. En esta parte del financiamiento, que aunque no la voy a explicar en detalle, quiero simplemente mencionarles que es sumamente fácil para ustedes como extranjeros, es sumamente fácil recibir un financiamiento. Y cuando digo fácil, no quiere decir que no te van a pedir nada. Si te piden, tienes que cumplir con ciertos requisitos, pero para ponerlo así bien fácil en perspectiva, hay una diferencia enorme, por ejemplo, con respecto a nosotros que, en mi caso, yo que soy residente o ciudadano de este país, ¿verdad? Vivo acá. Para yo recibir un préstamo, yo tengo que mostrar mis ingresos, mi reporte de créditos, a un puntaje que me asignan, pero sobre todo, una gran diferencia es que yo puedo entrar con una cuota inicial más baja. En el caso de ustedes como extranjeros, entras con un 30%, un 40%. Yo siempre sugiero estar ahí entre el 40 y el 50%. ¿Para qué? Para garantizar una buena rentabilidad. Así que es sencillo, el trámite es fácil. Dependiendo del producto, como dije en la primera lámina, vas a tener tiempos para dar cuota inicial, dependiendo de qué producto estás comprando, ¿verdad? Y qué tiempo va a tardar en la negociación. Entonces se actúa diferente. Las políticas de impuestos, ¿verdad? Aquí en el estado de la Florida es un estado pro negocio. Yo tengo acá que las políticas de impuestos en la Florida son definitivamente favorables, muy favorables para los inversionistas. El gobierno de este estado definitivamente le gusta, le atrae el hecho de que usted traiga dinero, inyecte dinero a nuestra economía, tanto del estado como nuestra economía local, acá específicamente en Miami. En el estado de la Florida, el Estado promueve la creación de negocios, la creación de empresas, la inversión extranjera. Le encanta, como dije antes, que usted traiga dinero, y no tiene ningún problema en que usted, a través de esos negocios, genere utilidad, porque simplemente, si usted ganó, usted paga impuestos.
Y eso es fantástico en una economía donde lo que quieren es que todo el mundo gane y que todo el mundo cobre, así que no hay ningún problema. El Estado fomenta la inversión, estimula la actividad económica, favorable, por supuesto, que genere empleos directos o indirectos, o simplemente que cubran algún tipo de necesidad. Por ejemplo, hay mucha gente que estaba trabajando en Downtown Miami, por decir por nombrar alguna zona en específico, pero no tenía la capacidad de vivir en esa zona. Entonces, la construcción de nuevo producto, la inversión que hacen muchos de ustedes, inversionistas extranjeros, le da la posibilidad a otras personas que viven acá de rentar una propiedad en el área de downtown, y eso pues definitivamente también ayuda en lo que es la economía local. Por supuesto, tenemos entonces este tema de que mucha gente me pregunta lo que es la rentabilidad. La rentabilidad, bueno, hay mucha gente que pregunta por la rentabilidad, pero no es lo único, no es lo único, no es el único factor en realidad que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de una inversión. Yo tengo acá que eh, hay propiedades que ofrecen, como dije antes, rentabilidad, otras plusvalía y otras una combinación de ambas. Todo depende de la ubicación de la propiedad y el tipo de propiedad. Hay propiedades que tienen, por ejemplo, unas características, y lo voy a hacer un poco más específico. Si usted, por ejemplo, hace una inversión en un edificio, en una torre de lujo, que tiene unas amenidades espectaculares, gimnasios, salas de sauna, spa y una cantidad de cosas, pues los costos, los gastos de condominio van a ser mucho más elevados que en una propiedad, digamos, unifamiliar o esta que nosotros llamamos townhouse, que quizás lo que tiene es una buena casa club, seguramente una muy buena piscina, un clubhouse bien bonito, elegante, pero va a ser es un producto distinto, ¿no? Mientras una torre se enfoca en el lujo y en el confort, aquí se enfoca en digamos, en la comodidad de la familia, en el disfrute de la familia. Entonces, los costos son diferentes. Allá pudiéramos estar hablando de montos más elevados y eso va a ir en contra de su rentabilidad. Por supuesto, también tiene que ver el costo de la propiedad. Mientras más alto es el valor, más alto es el property tax o el impuesto sobre la propiedad. Tienes, de todas maneras, en cualquiera de los casos, siempre vas a recibir de mi parte la mejor asesoría y vas a recibir lo que es te voy a sugerir, el producto correcto, te voy a dar toda la información para ayudarte a tomar la mejor decisión, porque de eso se trata, ¿no? Fíjate que yo no intento venderte un producto en particular. En este caso te estoy hablando incluso de diferentes productos. Te estoy hablando de lo que no te han contado, porque mucha gente solamente quiere vender las torres nuevas, por supuesto, lo más bonito, el producto más costoso, el producto premium, que no hay nada de malo en eso. Es un producto fantástico y espectacular. De hecho, la plusvalía que ofrece un producto en lo que es Brickell y Downtown hoy en día es increíble, es espectacular, pero quizá no es un producto para todo el mundo. Entonces, yo te estoy contando lo que otros no te han dicho, y lo que no te han dicho es que existen otros productos, existen otros precios, existen otras posibilidades para que tú puedas también, para que no dejes de invertir, para que no pienses que Miami es solamente para ricos y famosos, como generalmente lo digo. No es solamente para ricos y famosos. Por otro lado, les traigo análisis de indicadores económicos. Y aquí no quise extenderme mucho porque en realidad hay muchos indicadores. Sin embargo, quise hablar de dos en particular porque sencillamente son los que, digamos, generalmente impactan nuestro negocio. Y son sencillamente lo que es la inflación y el desempleo. También, bueno, anteriormente les hice mención de las tasas de interés, pero en este caso, en este momento, me gustaría enfocarme específicamente en lo que es la inflación y el desempleo. Fíjense un detalle aquí interesante, que la inflación en todo el país
Estados Unidos es 2.8%. En Florida es exactamente igual, un 2.8. Pero cuando hablamos de Miami como ciudad, como economía, estamos hablando de 1.4. Me acabo de dar cuenta, bueno, no es la mitad, es 1.4%. En cuanto al desempleo, la media del país es 4.1, Florida tiene 3.3 como estado y Miami tiene un 2%. Lo que quiere decir, y no lo invento yo, es, está la información en internet. Yo lo que hice fue simplemente buscarla y ponerla acá para poder compartírselas a ustedes, ¿verdad? Que lo que quiere decir que, y por cierto, este es el resultado del primer trimestre del 2025. No estoy comparando otros años, no estoy hablando de otros años, estoy hablando específicamente de ahora, el primer trimestre del 2025, ¿verdad? Que en general, que aun cuando estamos viendo una desaceleración, y fíjense cómo estoy siendo de claro con ustedes, estoy hablándoles de que sí, definitivamente estamos viendo una desaceleración, producto, señores, y no es ninguna sorpresa, tenemos una nueva administración, se están tomando decisiones complejas, hay gente que está siendo afectada, hay mucha, o hay un poco de incertidumbre, no solamente en personas que viven acá, sino también entiendo personas Colombia, Argentina, México, que sienten un poco, por momentos, alguna desconfianza ante las decisiones que está tomando esta administración en este momento. Aun cuando tenemos todo este revuelo de decisiones y cierta incertidumbre que pueden estar sintiendo algunas personas, lo cierto es que Miami todavía destaca como una economía súper robusta y la realidad es que mes tras mes están llegando inversionistas extranjeros de todas partes del mundo a poner dinero acá en moneda fuerte, porque la gran pregunta que todos se hacen o la gran comparación que todos hacen es mi economía, o sea, la economía de su país versus nuestra economía. ¿Cómo está mi país con respecto a Estados Unidos? ¿Cómo está mi país con respecto a Miami? Por supuesto que el sistema económico americano pues ofrece esa seguridad a todos los inversionistas y por eso continúan invirtiendo en el mercado de bienes raíces de Florida. ¿Cómo el crecimiento económico, la migración y el turismo impactan en el mercado inmobiliario de Miami? Bueno, todo crecimiento se produce por diferentes factores, pero yo quiero destacar los más notables y ahí los tienen algunos, por supuesto, que son la inversión extranjera, definitivamente, y lo decía hace un momento, acá, bueno, de hecho la Asociación Nacional de Corredores Inmobiliarios creó una lista de los top 10, los 10 países que más están comprando y por supuesto sale Argentina, sale Colombia, o hay países de Europa como Alemania, que también está en muy buena posición. Y eso quiere decir que continúa la inversión, continúa la confianza en la economía nuestra. Por otro lado, yo dije la inversión extranjera, la movilización interestados. Ustedes han escuchado hablar de la cantidad de gente que se ha estado mudando de Nueva York, de Chicago, de Los Ángeles, aquí al sur de la Florida. Desde el año 2020, meses después, cuando se reabrió todo el país y comenzamos de nuevo con una actividad económica, digamos, en términos normales, comenzó a llegar cada vez más personas de muchos estados de la Unión Americana a moverse aquí a Miami, por diferentes razones. Una, Miami es una ciudad nueva comparado con Nueva York o Chicago, por ejemplo, o con Los Ángeles. Muchas compañías transnacionales han cambiado sus headquarters, sus cuarteles generales, sus oficinas principales para Florida, para acá, para Miami, con la intención de
mover a esos ejecutivos con un poder económico fuerte, ¿verdad? Con un dinero, con sueldos muy buenos que pueden vivir en propiedades nuevas, cerca de la playa, con una cantidad de beneficios muy interesantes. Entonces, tenemos la inversión extranjera, la movilización entre estados, ¿verdad? Con nuevos residentes con mucho poder adquisitivo y definitivamente, pues tenemos que no para de suceder que toda Latinoamérica, este es su entrada o sea, esto es el puente de entrada a los Estados Unidos. Toda Latinoamérica, en la mayoría de los casos, comienza a hacer negocios por Miami, por sencillamente el idioma. Tenemos la posibilidad de hacer negocios en español, o desde aquí puedes llegar a cualquier parte de cualquier ciudad de los Estados Unidos, y me refiero a nivel de negocio. Eh, Comparación del mercado de Miami con la media nacional y otras ciudades clave de los Estados Unidos. Bueno, nombraba los indicadores económicos. Muchísima gente de otros estados definitivamente ven ahora a Miami, que se ha colocado en una posición muy favorable. Hasta hace algunos años, la gente de Nueva York o de las grandes ciudades veían como a Miami como digamos, solamente playa, como playa y shopping. La gente quería ir de tiendas, pero hoy en día Miami o el sur de la Florida ofrece primero que una infraestructura de mucho nivel, y tenemos producto increíblemente bueno. Tenemos torres como Aston Martin, como Waldorf Astoria, la primera torre de 100 pisos y en formas de cubo, que eso sencillamente viene a cambiar toda la línea del horizonte de Miami. Torres como Dolce Gabbana, que su penthouse vale 88 millones de dólares. O sea, definitivamente está atrayendo, la ciudad de Miami está atrayendo a un comprador diferente, a un inversionista diferente. Y una de las cosas notables, por ejemplo, la torre Mercedes-Benz, que solamente está en Dubái, ahora en Miami, y ya está en construcción, ya está adelantado, ya se está vendiendo. O sea, es increíble todo lo que está sucediendo. Pero por si fuera poco, Miami además está ofreciendo una diversidad de opciones, que todo eso lo hace súper atractivo comparado con el resto de las ciudades dentro de Estados Unidos o otras ciudades del mundo, que es todo lo que es los eventos deportivos. Tenemos fútbol, tenemos básquet, tenemos béisbol, tenemos tenis, tenemos Fórmula 1. En eventos culturales tenemos las salas de conciertos, o sea, conciertos de los artistas más reconocidos, no solamente en español, en inglés. Tenemos ferias de arte, tenemos eventos de arte pero muy famosos. Tenemos eventos gastronómicos súper importantes. Tenemos ferias de negocios y muchísimas cosas más. Todo eso, señores, hace que Miami sea una opción, sea un destino extraordinariamente importante para todas aquellas personas que tienen cierto capital y desean multiplicar su patrimonio, proteger su patrimonio, generar ingresos residuales, o simplemente disfrutar de ser parte de este desarrollo en el que entró la ciudad de Miami por los últimos 20 años. Así que, señores, solamente me queda invitarlos a tener una consultoría personalizada conmigo. Cuando ustedes lo deseen, los invito pues a escanear ese QR code y tener una consulta personalizada para que juntos identifiquemos cuál es el mejor producto para usted, que veamos, identifiquemos cuál es su objetivo y podamos entonces, en base a toda esa información que vamos a estar intercambiando, pues lo más probable hacer un muy buen negocio.